Bueno, pues vamos con otro grupo de ejercicios. El primero que quería que comentar es este de aquí. Me parece que la idea para la bolsa es bastante interesante. Es una bolsa de un formato bastante diferente, lo cual la hace mucho más llamativa. Y luego tenemos el diseño del logo con la logomarca, el dibujo, etcétera, etcétera, que me parece que la idea es muy buena, pero la ejecución yo creo que puede ser un poquito problemática. Y el motivo es que, y este es el peligro siempre de intentar integrar ilustraciones con palabras, ¿no? Que la brújula parece una O, es decir, yo veo aquí out, la palabra out en inglés, pero la silueta de la persona no parece demasiado una A. Para mí es difícil ver que aquí hay una A, ¿no? Parece como un dibujo y luego el nombre del nombre de la librería. Entonces, cuando usemos ilustraciones para simular letras, tenemos que asegurarnos de que el resultado no sea ambiguo, que es lo que lo que parece aquí un poquito, ¿no? Y luego otra cosa que quería comentar es que me da la impresión, puedo estar equivocado, pero me da la impresión de que esta palabra de aquí, librerías, ha sido distorsionada. Eso nunca se debe hacer. Os lo voy a poner como ejemplo. Aquí he escrito librerías, le voy a poner el acento, por cierto. Ahí, a ver, librerías. Voy a borrar esto de aquí. Bueno, pues esto es como la palabra aparece normalmente. Nunca debemos hacer esto. Voy a dar aquí a la herramienta de escala y le voy a cambiar la escala. Nunca debemos hacer esto. ¿Por qué? Porque las letras y las fuentes tipográficas, las letras en fuentes tipográficas, son objetos que han sido diseñados por diseñadores tipográficos, ¿no? Que prestan una enorme atención a las proporciones de las formas de esas letras. Y si empezamos a distorsionar las letras de aquí, nos cargamos esas proporciones. Esto se considera, el distorsionar palabras de esta forma, cambiándoles la escala, por ejemplo, de esa forma, se considera uno de los principales pecados en diseño gráfico, ¿no? Y también es una falta de respeto por las personas que diseñaron esta fuente tipográfica poniéndole todo el cuidado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos expandir una palabra, ¿no? A veces queremos que esta palabra, por ejemplo, ocupe más espacio. En vez de cambiarle la escala, eso nunca lo debemos hacer, lo que podemos cambiar es lo que se llama el tracking. Y el tracking es la distancia entre las letras. Eso lo podemos hacer en muchos programas de diseño. Por ejemplo, aquí tengo Illustrator. Tenemos aquí el tracking, definir el tracking para los caracteres seleccionados. Yo selecciono la palabra y pongo aquí, por ejemplo, tracking de 400. Y eso expande, bueno, eso a lo mejor es un poco exagerado, 300. Y eso expande la palabra, pero sin distorsionar las letras. Fijaos la diferencia entre esto, que está mal, y esto que está pues un poco mejor, porque no hemos distorsionado las letras, ¿no? Entonces esa distancia se llama tracking, ¿no? A los diseñadores gráficos nos encanta, y los diseñadores tipográficos también, nos encanta definir cosas, inventar nuevas palabras. Entonces, siempre tened en cuenta que, por lo menos en inglés, la distancia entre todas las letras de una única palabra o de una línea de texto, esas distancias, a eso se le llama el tracking. Pero cuando los diseñadores hablan de la distancia específica entre dos letras, por ejemplo, entre la A y la S, a eso a veces se le llama kerning, que es otra palabra diferente. Pero las dos palabras se refieren al mismo tipo de fenómeno, que es la distancia entre letras en una única palabra, en una única línea de texto. Entonces, para enfatizar solo, esto y esto es inaceptable, cambiarle las proporciones a las letras. Esto es más aceptable, cambiar la distancia entre las letras sin distorsionar las letras. Bueno, voy a volver aquí, voy a comentar otro trabajo aquí y ahí acabo este vídeo. Este otro trabajo me gustó mucho, el trabajo de diseño del logo. Intenta simular un globo terráqueo con su montura y con su pie, ¿no? Pero no se acaba de ver. Yo solo entendí que esto es un globo terráqueo cuando leí la explicación de la logomarca, ¿no? La bolsa está bien diseñada, es muy elegante, usa solo dos colores, lo cual está muy bien. Tiene una paleta de colores muy limitada, también muy elegante, lo cual es estupendo. Pero la imagen de marca en sí no me acaba de funcionar demasiado bien. Yo le daría una vuelta a lo mejor girando un poco el globo para que parezca realmente un globo terráqueo, dándole un poquito más de detalle al marquito para que parezca más el marco, al pie, etcétera. Y luego, librería de viajes colocada aquí en vertical, eso le resta mucha legibilidad a esa palabra. Yo creo que dibujaría simplemente el pie del globo y escribiría librería de viajes en horizontal en algún otro punto otro punto del logotipo, ¿no? Del logo en general, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que está bastante bien en general. Y luego tenemos, bueno, luego a lo mejor comento esto en un próximo vídeo, este de aquí me llama mucho la atención por lo dramático que es el mensaje, no sigas al rebaño, muy llamativo.
Y luego la imagen es un montón de ovejitas y una que se sale del rebaño, ¿no? En la carretera. Eh, yo creo que la idea está bien, funciona muy bien y es muy divertida, pero la ejecución de la ilustración me parece que no tiene, que le falta un poco de trabajo. El principal motivo es la falta de conexión o la falta de cohesión que existe entre la ilustración de las ovejas, que es así como de dibujo animado y algo, y el dibujo de la carretera, que es mucho más simple, ¿no? Entonces, tenemos que tener una especie como de consistencia, entre el dibujo de las ovejas y el dibujo de la carretera. ¿Cómo? Pues haciendo que las ovejas sean, por ejemplo, también en blanco y negro, ¿no? Que sea pues un dibujo hecho con línea blanca y fondo negro, para que se encaje mejor desde el punto de vista de la consistencia estética con la carretera. O al revés, que la carretera sea un poquito más realista y más colorida, para que las ovejas parezca que están caminando sobre esa carretera y no simplemente flotando sobre una especie como de pirámide vertical, ¿no? El dibujo se ve muy plano por culpa de eso. Ya digo, la idea está muy bien, pero a la ejecución le falta un poquito de trabajo. Luego tenemos este otro trabajo aquí, lo voy a comentar ya en este vídeo, no esperando al siguiente, cuya imagen pues está bien pensada, ¿no? Hay una buena explicación de la distancia, etcétera. Esto está muy bien hecho, toda la explicación de los diferentes elementos. ¿eh? Lo que no sé si funcionaría demasiado bien es, de nuevo, esto es un problema que vi en algunos trabajos anteriores. Si hacemos esto, es decir, si la imagen, si imprimimos el logo a un tamaño relativamente pequeño, la sombrilla no se acaba de ver, esto no se acaba de ver que es nieve, eso le resta legibilidad a la A. Habría que hacer que estos pequeños dibujos que estamos intentando integrar con el logotipo sean mayores y más visibles, dentro de la imagen. A lo mejor los contornos, el contorno de esto tendría que ser un poco más grueso, la sombrilla un poco mayor, y luego a lo mejor usar una fuente que no sea tan barroca y con tantas diferencias entre las líneas finas y las líneas gruesas, porque las líneas finas se pierden un poquito cuando luego lo vemos a una distancia relativa, a un tamaño relativamente pequeño, ¿no? A lo mejor incluso mover las letras un poquito más cerca las unas de las otras haría que esto se viese un poquito más sólido, un poco más integrado. Pero ya digo, esos son algunos cambios que yo haría en este trabajo. Por cierto que no vi la bolsa, no vi cómo esto se integraría dentro de la... O esto es la bolsa, no lo acabo de entender. Pero bueno, eso es lo de menos. El logo está ahí. Y luego tenemos este de aquí, que bueno, tenemos la bolsa que tiene un eslogan bastante llamativo. Esta bolsa contiene sueños, lo cual resulta bastante llamativo. Luego tenemos el nombre de la librería aquí. Librería especializada en viajes. Esto no se va a leer muy bien cuando pues habría que escribirlo con una fuente tipográfica un poquito mayor, yo creo. Y luego la imagen, el logo de la empresa, diría lo que dije de algunos trabajos anteriores. Desde el punto de vista del diseño, está bien, es llamativo, es muy consistente todo, desde el punto de vista de los colores, usa un único color, etcétera. Pero es, de nuevo, pues eso, es lo que se espera, ¿no? O sea, un libro abierto y el nombre de la empresa, porque es una librería, bueno, dibujamos un libro, ¿no? O en casos anteriores dibujábamos pues una nube, o dibujábamos un avioncito de papel, o dibujábamos una rosa de los vientos, o una brújula. Todo eso son un poco clichés, son lugares comunes, ¿no? Entonces, siempre que usemos alguna ilustración que sea pues como muy básica, ¿no? Muy obvia, es el problema de la obviedad, a lo mejor hay que dar una vuelta para hacerla un poquito más creativa. No te voy a dar indicaciones de cómo hacerla más creativa, pero sí intentar algo que sea un poquito más llamativo y un poco menos usual, y un poco menos obvio que esto.